Hola a todos y gracias a los que me acompañan. En esta ocasión esta es una complacencia para Luli Vega, quien me pidió que les hablara sobre esta reina. Y bueno, ella fue esposa y madre de un Tudor. Fue reina consorte y una mujer cuya época la envolvió en un matrimonio político totalmente desastroso para su persona. Isabel York nació en el Palacio de Westminster como la hija mayor del rey Eduardo IV y su esposa Elizabeth Goodwill. Su bautizo se celebró en la abadía de Westminster. Su infancia la vivió al lado de su madre, Elizabeth Goodwill, quien estaba inmersa en los conflictos políticos de la época y quien había sido una reina consorte poco común. Durante su infancia, Isabel no fue muy instruida, más allá de los deberes de esposa, y asimismo estuvo comprometida en varias ocasiones. A los 3 años, ella ya estaba comprometida con su tío George Neville en 1469. Sin embargo, George se embarcó en intrigas políticas en contra del rey Eduardo, lo que canceló el compromiso. En 1475, a los 9 años de edad, se le comprometió con el hijo mayor del rey francés, Luis XI, por lo que Isabel comenzó su aprendizaje del francés y los deberes de una futura reina. Sin embargo, como era común en la época, el rey de Francia cambió de opinión y rompió el compromiso. Entonces su vida transcurrió en los palacios reales. Al ser la hija mayor del rey, se mostró sumamente unida a sus hermanos menores, de quienes cuidaba en las ausencias de sus padres. Su vida daría un cambio a la muerte de su padre, el 9 de abril de 1483, donde pasó de ser la hija del rey y princesa de Inglaterra a ser la hermana de un rey de 11 años de edad, incapaz de gobernar por las leyes. Al momento, Eduardo V sí fue coronado. Sin embargo, su tío Ricardo fue nombrado regente y Lord Protector. Su madre, Elizabeth Goodwill, trató de negarle a Ricardo el derecho de ser Lord Protector. Esto porque ella quería mantener el control del poder. Ricardo tomó a los niños y los encerró en la Torre de Londres, alegando protección. Esto lo que causó fue que Elizabeth Goodwill tomara a sus hijas y huyera a una de los santuarios de la abadía de Westminster. Ricardo entonces respondió anulando el matrimonio de Elizabeth, lo que fue un total desastre para Isabel. Isabel vivía en compañía de su madre, pero en muy malas condiciones para una princesa. Los acontecimientos de la corte ya habían pasado rápidamente y de un momento a otro la joven se encontraba desterrada de la corte sin títulos, sin privilegios y sin familia. El 22 de junio de 1483 legalmente fue anulado el matrimonio de sus padres, lo que convertía a Isabel en una hija ilegítima del rey, a la vez que hizo que sus hermanos varones no tuvieran derechos propios a la corona. Entonces, Ricardo fue coronado siendo el único hermano del rey, el 6 de julio de 1483. Los hermanos de Isabel desaparecieron sin dejar rastro, aunque se cree que fueron asesinados. De este hecho existen muchas teorías. La realidad es que los acontecimientos representaron un duro golpe para la ex reina viuda, Elizabeth Goodwill, quien pronto encontró la manera de aliarse con enemigos del rey para tramar un complot que le regresara el poder, y para esto su carta principal sería Isabel. Elizabeth Goodwill hizo una alianza con Margaret Beaufort, madre de Enrique Tudor, más tarde conocido como Enrique VII, quien tenía derechos cercanos al trono. Sin embargo, sus pretensiones eran débiles. A pesar de esto, Margaret y Elizabeth Goodwill acordaron que cuando Enrique reclamara el trono, debía casarse con Elizabeth York para unir las dos casas rivales, en un acuerdo magistral. Esto no cayó en gracia a Isabel, pues su prometido tenía muy mala fama. Sin embargo, aceptó el compromiso. En diciembre de 1483, en la Catedral de Rennes, Enrique Tudor hizo un juramento prometiendo casarse con ella, y comenzó a planear una invasión. La madre de Isabel, a la vez, logró devolver a sus hijas a la corte, en 1484, cuando Elizabeth Goodwill fingió reconciliarse con Ricardo III. Para entonces, se rumoraba que Ricardo III tenía la intención de casarse con Isabel de York, porque su esposa Anne Neville estaba muriendo y no tenían hijos sobrevivientes. Sin embargo, Ricardo, que se había casado por amor, se mostró como un esposo fiel, entregado y amoroso en todo momento. Incluso negó este desagradable rumor en muchas ocasiones. Para dejar claro que no tomaría a Isabel como esposa, la envió a un castillo lejos de la corte, incluso después de la muerte de Anne Neville.
Durante varias batallas que encabezó Enrique Tudor, Ricardo fue asesinado. Enrique Tudor resultó como un vencedor. La situación se mostró a favor de Isabel, pues como hija mayor de Eduardo, sin hermanos sobrevivientes, Isabel de York tenía fuertes derechos al trono por derecho propio, pero no asumió el trono como reina, pues no tenía apoyo en las cortes extranjeras ni tampoco en Inglaterra. Enrique Tudor accedió al trono y devolvió sus títulos a Isabel y a su madre, pero también se mostró renuente a casarse con Isabel. No solo al principio, sino durante los primeros meses, pero fue fuertemente presionado por el consejo. Enrique VII reconoció la necesidad de casarse con Isabel de York para garantizar la estabilidad de su gobierno y debilitar las demandas de otros miembros sobrevivientes de la casa York, pero gobernó por derecho propio y reclamó el trono por derecho de conquista y no por su matrimonio con Isabel. Él no tenía intención de compartir su poder y lo dejó muy claro al ser coronado por separado el 30 de octubre de 1485, antes de su matrimonio. Esa fue una de muchas muestras que dejó Enrique de querer ser un rey autoritario, y es que nunca permitió que su esposa tuviera influencia alguna ni en su corte, ni en la política, y mucho menos en su vida. La boda oficialmente se celebraría el 18 de enero de 1486 en la abadía de Westminster, y su primer hijo, Arturo, nació el 20 de septiembre de 1486. Isabel de York fue coronada como reina el 25 de noviembre de 1487. Tras su coronación, dio a luz a 7 hijos más, pero solo sobrevivieron 4: Arturo, Margarita, María y Enrique. El carácter de Enrique era frío y egocéntrico, lo que llevó al rechazo de Isabel de manera inmediata, y a que entre la pareja existieran fuertes enfrentamientos. Los acontecimientos anteriores fueron golpes para Isabel, lo que tomó muchos años del matrimonio para que recobrara la confianza, pero de manera sorpresiva, después del nacimiento de su segundo hijo, el matrimonio resultó exitoso, y ambas parejas parecen haberse llegado a amar. Sin embargo, a diferencia de su madre, Isabel de York no ejerció mucha influencia política como reina debido al carácter autoritario de Enrique, así que tampoco pudo hacerlo en la corte, esto debido a su fuerte suegra, Margaret Beaufort. Sin embargo, Isabel tampoco se mostró interesada en estos temas y dedicó toda su vida y energía a ser gentil, amable y generosa. Cuando no estaba en reuniones sociales, vivió una vida tranquila, en gran parte alejada de la política, con 3 de sus hijos en el palacio. El 14 de noviembre de 1501, el hijo de Isabel, de 15 años, se casó con la princesa española Catalina de Aragón. Los dos fueron enviados al castillo de Ludo, pero entonces Arturo murió. La noticia de su muerte hizo que Enrique VII se desmoronara, tanto por temor a perder su dinastía como por el duelo a su hijo. Isabel entonces se convirtió en la persona que sacaría al rey de su duelo. En 1502 Isabel quedó embarazada y el 2 de febrero de 1503 dio a luz a Catherine, pero la niña murió días después. Sucumbiendo a una infección posparto, Isabel también falleció el 11 de febrero, cuando cumplió 37 años. Parece que su esposo y sus hijos lloraron su muerte profundamente. Según los registros, Enrique habría dicho a la corte que estaba enfermo para poder estar solo en compañía de su madre. Sin embargo, meses después, Enrique trató de concretar un matrimonio ventajoso para él, hablando con varias casas reinantes, aunque no lo consiguió por motivos políticos. La avaricia que siempre acompañó a Enrique empeoró después de la muerte de Isabel, como lo demuestran los registros de la recaudación de impuestos de la época. Y bueno, esta fue una biografía resumida de Isabel de York, que era un personaje bien olvidado y otra vez, como ha venido pasando, cobró fuerza con una serie de televisión que se llama La Princesa Blanca, me parece, que pues tiene muchos toques de fantasía, pero también es bastante histórica, está muy bonita, a mí me gustó bastante. Pero la historia de Isabel como tal es interesante, porque ella tuvo derechos fuertes políticos, y sin embargo no puede reclamarlo porque no tenía apoyo, y porque además parece que tampoco le interesaba. Yo creo que ella más bien toda su vida se había preparado para ser una esposa, una reina consorte o una duquesa. Nunca la habían preparado para reinar.
Entonces, y es que como ella tenía varios hermanos así, entonces yo creo que ella prefirió como irse más a lo seguro. Y su matrimonio, aunque lo pueden pintar muy romántico, la verdad es que fue muy feo, sobre todo en los primeros años, porque Enrique tenía un carácter bastante fuerte, bastante egocéntrico. Incluso, bueno, se recupera muy rápido de su muerte y empieza a buscar esposas. Incluso hay un rumor muy fuerte de que se quería casar con Catalina de Aragón cuando ella queda viuda, pero ya no quiso. Pero sí fue un hombre bastante egocéntrico. Yo creo que de ahí, pues, no por nada de ese matrimonio surgió Enrique VIII. Pero bueno, yo espero que les haya gustado y muchas gracias.